Bien, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Liniato, yo soy decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Luterana Salvadoreña y actualmente estoy dirigiendo esta iniciativa del instituto junto con otras personas. Déjenme nada más que se me conecte la computadora para poder iniciar con la presentación. Bien, pero antes que nada quiero agradecerles nuevamente la participación y sobre todo pues estamos muy contentos de que nos acompañen y esperamos que más adelante podamos trabajar en las líneas de acción que el Instituto tiene planeado realizar. Bien, mi intervención, como ya manifestaron, va a ser con dos objetivos. Primero es hacer la presentación del Instituto y posteriormente dar los informes de resultado del estudio que realizamos dentro del instituto. Bueno, para entender un poco el porqué de la iniciativa, pues es importante mencionarles que la Universidad Luterana Salvadoreña está convencida que uno de los desafíos más grandes que presenta la humanidad es el cambio climático. Dentro de esta visión, se tomó la decisión de iniciar este Instituto de Cambio Climático y la Sostenibilidad dentro de la universidad. Bueno, y hemos asumido un compromiso en el cual de enfrentar este reto del cambio climático y que busca, o que por lo menos tratemos de encontrar soluciones inmediatas a la problemática climática. ¿Cuál es el reto en el que nos enfrentamos como instituto? Bien, todos saben que El Salvador es uno de los países más vulnerables a los efectos climáticos. De hecho, ha sido nombrado en repetidas ocasiones en varios informes como uno de los más vulnerables incluso del mundo. Recuerdo que en el pasado Germanwatch lo clasificó como uno de los 10 países más vulnerables a eventos climáticos. Pues bueno, también el Ministerio del Medio Ambiente ha informado en repetidas ocasiones que El Salvador se encuentra en una zona considerada de riesgo. También es importante mencionar que el 90% del territorio nacional se encuentra dentro del corredor seco centroamericano, el cual afecta potencialmente por sequías en grado severo a 25 municipios, y no solamente 25 municipios, es al 90% del territorio, pero en grado severo es al 25 municipios. El año 2023 para nosotros, para El Salvador, ha sido bastante complicado, sobre todo para la agricultura. Dentro de un informe se estimó que los daños ocasionados por la tormenta Pilar se estiman en 22 millones por daños causados a los cultivos de maíz y frijol por la tormenta tropical que azotó a El Salvador en la última semana de octubre y la primera semana de noviembre. Bien, ante esta realidad, y también vale aclarar que a nivel mundial, no solamente El Salvador ha estado dentro de este foco de problemas climáticos. Hemos visto, como ya mencionó el secretario de la CCAD, los eventos que se suscitaron en Europa, los incendios forestales en Canadá y muchos otros datos importantes relativos al daño que está produciendo el cambio climático en el mundo. Ante esto, pues el instituto plantea una respuesta, y es la creación de este instituto el cual busca ser un centro científico destinado a potenciar el desarrollo y promoción de soluciones a los desafíos climáticos del país. Déjenme ahora que ya me voy a conectar. Bien, el instituto entonces se plantea con esta misión, y nos hemos planteado una misión. Si nos pueden ayudar, por favor, pasando. Bien, la misión que se ha planteado el instituto es fomentar el desarrollo y la promoción de soluciones sostenibles para enfrentar los desafíos climáticos
y ambiental del país, contribuyendo así al desarrollo de una sociedad más resiliente que asegure la preservación del entorno natural para las actuales y futuras generaciones. Frente al reto, frente a la propuesta que nosotros tenemos o hemos identificado 6 líneas de acción, partiendo de que el cambio climático no solamente afecta a cuestiones vinculadas a los recursos naturales, sino que también a cuestiones de justicia, a cuestiones vinculadas a la democracia y a la equidad social. Por tanto, consideramos que con 6 líneas de acciones que nos hemos planteado, podríamos nosotros hacer una intervención bastante grande y con unos resultados positivos. Dentro de eso encontramos, por supuesto, que por ser una institución, un instituto que nace de una institución de educación superior, uno de los pilares fundamentales o de las áreas de acción va a ser la investigación. El instituto se plantea hacer investigaciones científicas que busquen explicar el fenómeno climático y, por supuesto, brindar propuestas y soluciones a estos problemas climáticos. También la educación e información de líderes y lideresas va a ser una de las puntas angulares con las cuales el instituto va a actuar. Consideramos que la educación siempre es una de las armas más importantes con las que nosotros podemos contrarrestar el cambio climático. Con la formación de líderes y lideresas, buscamos que estos sean actores de cambios dentro de la sociedad salvadoreña y dentro de sus comunidades. Posteriormente, consideramos que también una área de intervención será el desarrollo y monitoreo de políticas ambientales, con la cual nosotros buscamos trabajar en conjunto con la empresa privada, junto con el gobierno, en el monitoreo y propuestas de implementación de políticas climáticas ambientales sostenibles que den soluciones a la problemática climática. La resiliencia comunitaria, bueno, este punto de intervención creo que va a ser una de las incidencias más grandes que el instituto se plantea realizar. Aquí buscamos desarrollar proyectos, desarrollar programas en colaboración con distintos actores de la sociedad civil, el gobierno y las comunidades para fortalecer la resiliencia dentro de las comunidades frente a los impactos del cambio climático, incluyendo, por supuesto, medidas de adaptación y gestión sostenible de recursos naturales. La justicia climática implica para nuestro instituto y se plantea como objetivo que todas las acciones que el instituto realice se dirijan a asegurar la equidad en la respuesta al cambio climático, centrándose de manera participativa e inclusiva en las comunidades más vulnerables, tal cual la universidad siempre trabaja. Bien, y por último, estamos convencidos también de que un pilar fundamental del desarrollo sostenible es la tecnología y parte de la innovación y la aceleración, con lo cual nosotros buscamos crear soluciones innovadoras para abordar los desafíos del cambio climático con el objetivo de acelerar las iniciativas que impulsen la resiliencia y sostenibilidad. El lanzamiento del instituto este día cobra especial importancia, sobre todo por haber finalizado la cumbre de las partes en Dubái. Consideramos con esta línea de acciones que nosotros estamos buscando implementar, nos apegamos a los objetivos que este acuerdo, que hace unas horas terminó y se logró un hito que probablemente las personas consideran que es muy tarde, que pudo haber sido ese acuerdo tomado hace 30 años, el cual consiste en buscar una transición justa para dejar atrás los combustibles fósiles, pero para mí es una cuestión importante, pues se alinea incluso con nuestros objetivos y con nuestras líneas y áreas de acción. A grosso modo, esto es lo que el instituto pretende ser. Esperamos, por supuesto, que ustedes colaboren dentro del instituto, que nos colaboren y sean parte de estas iniciativas que nosotros pretendemos realizar. A continuación voy a pasar a presentar el informe de resultados del estudio El Salvador frente al cambio climático, El Salvador frente al cambio climático, una percepción ciudadana 2023. ¿Por qué decidimos hacer este estudio? Bueno, ciertamente nosotros queríamos hacer el lanzamiento del instituto, pero también
hacer ya un estudio para demostrar los pasos que nosotros pretendemos dar adelante. Además, dentro de las investigaciones que realizamos del instituto, encontramos que fueron, bueno, nulos o pocos los estudios que hablan sobre o que aborden las percepciones ciudadanas sobre el cambio climático en el país. Esto probablemente algunas personas consideran que tiene una utilidad limitada, pero para nosotros, como punto de partida, nos da una línea de acción y nos da información valiosa para iniciar nuestro trabajo. Además, este tipo de instrumentos sirven para informar el diseño de políticas, programas y estrategias destinadas a abordar la problemática ambiental. Y por sobre todo esto se acentúa en países como nosotros, tal cual hemos venido insistiendo. Se plantearon con la investigación un objetivo general, es el de realizar un estudio exploratorio cuantitativo para evaluar la opinión y el conocimiento de la población salvadoreña sobre el cambio climático. Decimos que es un estudio exploratorio, pues lo único que nosotros tratamos de hacer, en razón de que carece El Salvador de este tipo de estudios, es hacer o tirar una línea base sobre el conocimiento que la población tiene sobre el cambio climático, conocimientos generales. Como objetivos específicos nos planteamos explorar las percepciones de los salvadoreños y salvadoreñas acerca de los efectos o impactos del cambio climático, así como identificar los comportamientos relacionados en respuesta al cambio climático, determinar las principales fuentes de información sobre el cambio climático de los salvadoreños y las salvadoreñas y, como mencioné, identificar áreas de trabajo a futuro para el instituto. Bien, el informe de resultados presenta un estudio exhaustivo de las percepciones y conocimientos y actitudes de la población salvadoreña en relación al cambio climático, abarcando el estudio 4 dimensiones a desarrollar. La primera era sobre conocimientos generales sobre el cambio climático, sus causas y consecuencias. La segunda dimensión es para determinar la relevancia que los salvadoreños y salvadoreñas le otorgan a la problemática climática. La tercera es vinculada a acción climática y sobre todo a conductas de la ciudadanía frente a la problemática climática. Y por último, buscar y conocer las fuentes de información sobre el cambio climático en El Salvador. La metodología que utilizamos que decidimos hacer para llevar a cabo esta demoscopía, se optó por realizar un relevamiento mediante un cuestionario online, debido a la versatilidad que este tipo de cuestionario presenta, y además pues nos facilita a nosotros, pues se reducen costos y además incluso los recursos humanos dedicados hacia este tipo de cuestionarios pues es mucho más factible realizarlos. El cuestionario se realizó a través de la plataforma Google Forms. Se hicieron 25 preguntas cerradas de selección múltiple relacionadas con medio ambiente y cambio climático. Se habilitó el cuestionario para 15 días. Estos 15 días comprendieron del 29 de octubre hasta el 9 de noviembre de este año, y se eligió la forma de difusión usando una metodología de muestreo en cadena o bola de nieve, lo cual permitió que se distribuyera el cuestionario, y elegimos como primer punto de partida para este tipo de cuestionario, para este tipo de investigación, a la comunidad universitaria, incluidos estudiantes, docentes, administrativos, y lo cual permitió que posteriormente este cuestionario se propagara de persona a persona dentro de los círculos sociales de esta comunidad universitaria que estoy hablando, y logramos obtener exitosamente muestras de los 14 departamentos del país, participando un total de 1.350 personas, de 1.350 personas, todas mayores de 18 años, y dentro de los cuales participaron 55.6% fueron mujeres y el 44.4% fueron hombres.
Es necesario mencionar que efectivamente, si bien la metodología nos representa una facilidad para su implementación, pero también existen algunas limitantes. Pues es inevitable que buena parte de la ciudadanía salvadoreña quedara afuera, en el sentido de que para el manejo por cuestiones de tecnología, tal vez por falta de internet, falta de datos, o incluso por la misma falta de interés de la población de participar en este tipo de encuestas, pues el alcance se vio limitado, aunque, como les mencioné previamente, tuvimos un alcance bastante significativo. Incluso tuvimos muchos participantes que nos manifestaron que el cuestionario estaba considerado muy largo y que la terminología que utilizamos era demasiado pesada, pero bueno, realmente tratamos de hacerlo de una manera que todas las personas comprendieran, y únicamente 25 preguntas. También otro dato a resaltar es que con la metodología utilizada, el muestreo en cadena, los primeros seleccionados en la difusión fueron la comunidad universitaria, y esto evidentemente impactó dentro de los resultados o dentro del alcance, en el sentido que la mayoría de muestras, como ustedes pueden ver en el mapa, fueron dentro de los departamentos en los cuales nuestros estudiantes y nuestra comunidad universitaria tienen mucha más presencia, y me refiero al departamento de San Salvador, La Paz, La Libertad, Cabañas y Usulután. Y si ven las muestras, por supuesto empezaron a descender en países, en departamentos en los cuales tenemos poca incidencia. Pero bien, esto también nos permitió contar con niveles de conocimiento de las personas altos. Me refiero a que, si ustedes pueden observar, muchas personas indicaron que su formación educativa más alta era la universitaria, bachillerato, maestría y doctorado, y esto representó prácticamente el 96% del total de la muestra, lo cual esto nos infiere de que muy probablemente el nivel de conocimiento de estas personas es mucho más alta, y sobre todo tomando en cuenta que el promedio nacional de escolaridad reportado por la dirección o la extinta Dirección General de Estadística y Censos en su encuesta de hogares de propósitos múltiples del 2021, manifestó que el promedio nacional fue de 7.1 grados, por lo cual estamos por sobre esta muestra, y ese tipo de población queda bastante limitada. Vimos que por personas que manifestaron ser de primaria únicamente obtuvimos 13 muestras, personas que prefirieron no responder fueron 19, y de secundaria 19 personas. Ok, pasaré entonces ahora a hablar acerca de la dimensión de los conocimientos generales sobre el cambio climático. Aquí se realizaron 6 preguntas y voy a permitirme nada más mencionar las que considero más importantes o los resultados más que nos llamaron la atención. Una de las primeras cuestiones que se consultó es si conoce o ha escuchado acerca de los siguientes conceptos, los cuales eran vinculados al cambio climático. Uno de esos, por supuesto, era el efecto invernadero, mitigación del cambio climático, calentamiento global, adaptación al cambio climático específico, mercados de carbono y pérdidas y daños por cambio climático. Aquí el 98% de la población total afirmó conocer o haber escuchado sobre cambio climático y calentamiento global. Esto es importante, pues la mayoría de las personas reconocen que tienen algún conocimiento sobre cambio climático y calentamiento global. Bien, también el 91% manifestó que conoce lo que es el efecto invernadero. Curiosamente, y bueno, tal vez no fue curioso, pero sí vale la pena mencionar que la palabra o el término que la gente menos reconoció son los mercados de carbono, lo cual también eso a nosotros nos motiva para educar a las personas sobre este tipo de temática. Curiosamente, aquí sí, el de pérdidas y daños por cambio climático fue uno de los que obtuvo más resultados, incluso por sobre adaptación y mitigación para el cambio climático. La siguiente pregunta era sobre si han notado cambios en el medio ambiente o el clima de su comunidad en los últimos 5 años, y se les puso las posibles respuestas. Se les solicitó que señalaran si han identificado el incremento de temperatura, inundaciones y sequías y lluvias intensas, y
la mayoría de las personas consideraron que en los últimos 5 años sí se han intensificado los fenómenos hidrometeorológicos, sobre todo el aumento de temperatura. Bueno, el año 2023, de acuerdo a Copérnicos, el programa de las Naciones Unidas como un observatorio ya está perfilando el año 2023 como el año más caluroso en la historia de la humanidad, e incluso se habla por algunos otros científicos que va a ser el año más caluroso en milenio. Que la gente lo identifique en nuestro país es el resultado de lo que está sucediendo a nivel mundial. Las sequías y las inundaciones fueron consideradas conocidas por las personas o fueron consideradas que se han incrementado en los últimos 5 años en un 79 y 67%. Esto también contrasta con la realidad que nosotros tenemos, que las personas, a pesar de que el país, el 90% de su territorio está dentro del corredor seco, no identifican la sequía como una de las cuestiones que ha cambiado en los últimos 5 años. Es un dato bastante importante que arrojó la investigación. Respecto a si sabe usted del cambio climático, ya un poco más específico, y si considera que el cambio climático está ocurriendo, el 98% de las personas dijeron que manifestaron que el cambio climático sí está ocurriendo y que además las personas saben qué es el cambio climático. También se les consultó acerca de las causas que están causando el cambio climático y 9 de cada 10 personas creen que es probable, muy probable, que el cambio climático sea atribuible a la deforestación. Además, el 87% piensa que es probable, muy probable, que el cambio climático sea causado por la contaminación generada por vehículos e industria. Y aquí vemos también que ya las personas dejan de vincular al cambio climático con fenómenos naturales, obteniendo menos de la muestra de encuestados que consideran que los fenómenos naturales son los causantes probables o muy probables del cambio climático. En relación al entendimiento sobre el cambio climático, aquí ya estamos viendo la forma de ser mucho más específicos y no solo consultarles, conocen sí o no sobre el cambio climático, se les tiraron algunos conceptos para determinar qué tan cierto es ese conocimiento que ellos pretenden tener dentro de su cabeza. Y vemos que la cuestión específica, el 75% de las personas consideraron que el cambio climático se refiere a acciones del clima causadas por las actividades humanas. Este hallazgo es muy significativo, pues la Convención Marco de las Naciones Unidas define al cambio climático como causa principal de las actividades del ser humano, y que los salvadoreños lo reconozcan viene a ser muy importante para nosotros. Esto demuestra un nivel de conciencia y un nivel de responsabilidad de las personas al pensar y al concebir de que la actividad humana es la que causa el cambio climático. Pues esto nos permite inferir que un cambio de conducta pudiera suponer una solución viable a esta problemática. En cuanto a la relevancia de la problemática climática, buscamos saber nosotros cuál es la relevancia que le dan las personas al cambio climático. Y nos encontramos que la gran mayoría, el 79% de la población, ve como un problema bastante o muy amenazante al cambio climático, por encima, curiosamente, de problemas como el desempleo, como problemas del incremento de la canasta básica, incluso el de seguridad ciudadana. Claro, la seguridad ciudadana, por el momento las personas no lo vinculan con el término cambio climático, por tanto los resultados siempre iban a ser. Pero lo importante es resaltar que la ciudadanía posiciona al cambio climático como uno de los problemas más apremiantes del país. Se le dio también se les consultó que valorara la importancia que tienen algunas cuestiones relativas al cambio climático. Más del 90% de los encuestados catalogaron de importante o muy importante la protección del medio ambiente y enfrentar el cambio climático. Ambas cuestiones también se imponen a cuestiones como vivir confortablemente,
poseer vehículos, reducir la violencia en el país y el acceso al internet y la telefonía móvil. Estas cuestiones parecieran que fueran importantes para nuestra sociedad, pero bueno, al momento que nosotros le hacemos el cuestionamiento, posicionan al cambio climático y a la protección del medio ambiente como más importante. La siguiente, por favor. Bien, se les preguntó qué es lo que considera que está causando el cambio climático. Aquí buscamos cerrar, si bien se parecen a otras preguntas que íbamos haciendo, pero lo que buscábamos era cerrar un poco y ya identificar que las personas a qué le atribuyen. Y efectivamente el 49% consideró que la actividad humana es la que causa el cambio climático. También se les preguntó si los procesos naturales del planeta son considerados como los principales causantes del cambio climático, y el 5% manifestó que sí. Esto es significativo porque se bota ese mito que las personas en algún momento pensaron que el cambio climático era consecuencia de los procesos naturales del planeta. El 46% mencionó que ambos, ya sean los procesos naturales y la actividad humana, son los que causan el cambio climático. También después se les preguntó sobre en qué medida se consideran afectados al cambio climático. Identificando algunos grupos específicos, dijimos, bueno, ¿cuáles son los grupos de personas que ustedes consideran que son más importantes, que están siendo más afectados por el cambio climático? Fíjense que las personas dijeron que el 56% está afectando a su comunidad. Todavía, si bien consideran que es apremiante el problema climático, consideran que únicamente el 56% está afectando a su comunidad. Pero cuando se iba incrementando la pregunta ya sobre respecto a la familia, esto era la familia, cuando se le iba preguntando a la comunidad y cuando se le iba preguntando a la sociedad salvadoreña, se llegó al 89% de personas que manifestaron que está afectando a la población salvadoreña en general. Otro hallazgo muy importante de esto fue que las personas consideraron que en un 92% que las futuras generaciones iban a ser las más afectadas por el cambio climático. Esto también entonces nos da una clara visión de cómo los salvadoreños estamos viendo la problemática climática y cómo ellos ven que a futuro las futuras generaciones son las que van a estar más afectadas, incluso que su familia, que su comunidad y que la población salvadoreña. También las personas de escasos recursos, los salvadoreños consideran que son los más afectados por el cambio climático. Es decir, los grupos vulnerables son los más afectados por el cambio climático según la percepción que tienen los salvadoreños. Y por último están las personas con muchos recursos económicos que la población consideró prácticamente que no están muy afectados por el cambio climático. También se les preguntó, y este creo que es uno de los hallazgos muy importantes de la investigación, sobre en qué medida considera que se agravarán algunos problemas en el futuro debido al cambio climático. La mayoría de personas, estoy hablando del 90% de los salvadoreños, que consideran que la escasez del agua y los alimentos va a ser uno de los problemas más alarmantes a futuro debido al cambio climático. Y incluso por sobre migración, por sobre pobreza, por sobre delincuencia y enfermedades. A pesar de que acabamos de vivir una pandemia en la que se murieron millones de personas, las personas consideran que el cambio climático va a traer escasez de alimentos y escasez de agua. Eso es un dato muy relevante para nosotros en la investigación. También se les preguntaron de algunas afirmaciones para ver cuáles ellos consideraban que eran ciertas o falsas. Y el 85% está de acuerdo que El Salvador es altamente vulnerable al cambio climático y que los cambios de temperatura son ocasionados por el cambio climático y que estos afectan a la agricultura. El 85% repite esta tendencia. Bien, perdón que había perdido conexión con la gente acá.
Entonces, vemos que el 85% de personas está considerando a El Salvador como altamente vulnerable por el cambio climático. También que los cambios de temperatura son provocados por el cambio climático y que este último afecta a la agricultura. Además, el 73% de la población concuerda que las sequías son ocasionadas por el cambio climático y el 69% de las personas manifiestan estar de acuerdo con la afirmación de que el fenómeno afecta gravemente a su comunidad. De ahí se les preguntó qué tan graves consideran los efectos del cambio climático y obteniendo un resultado bastante amplio por el 94% de personas que consideran muy o bastante graves los problemas del cambio climático frente a un 1% de personas que manifestaron que no son nada graves y 5% que considera que los efectos del cambio climático son leves. Respecto a la acción climática en respuesta y conducta en respuesta al cambio climático. Primero se le hizo una pregunta respecto a qué tan preparado consideran que El Salvador se encuentra para enfrentar el cambio climático. Vemos que prácticamente el 91% de personas consideran que El Salvador está poco preparado o nada preparado para el cambio climático. Esto también demuestra una preocupación generalizada de la población sobre la capacidad que tenemos como país para enfrentar el desafío climático y, por supuesto, indica lo apremiante que es buscar estrategias mucho más audaces para enfrentar la problemática. También se les preguntó sobre algunas decisiones cotidianas, decisiones que día a día las personas realizan. Vimos que las personas, la mayoría, toman en cuenta el medio ambiente para tomar algunas decisiones significativas. El 89% de las personas dicen tomar en cuenta el medio ambiente para utilizar el recurso hídrico. Esto es relevante para nosotros también. El 77% muestra conciencia al medio ambiente al momento de consumir energía y el 70% dice considerarlo al comprar sus alimentos y productos del hogar. Sin embargo, lo que más cae es la cuestión de movilidad y del transporte. Aquí tenemos menos del 50% toma en cuenta el medio ambiente para transportarse, y eso es evidente. Ya vemos el tráfico cómo está de pesado, sobre todo en estas épocas. Las personas no consideran el medio ambiente para transportarse. La siguiente, por favor. De ahí se les preguntaron algunas afirmaciones o se les hicieron algunas afirmaciones para consultar si estaban de acuerdo o no sobre ciertas conductas y los individuos, considerados 83 personas, expresaron estar de acuerdo en que personalmente podrían realizar acciones que contribuyen a mejorar el cambio climático. También vimos que el 48% está en desacuerdo que el cambio climático está fuera de control y el 89% está de acuerdo en emprender acciones para enfrentar el cambio climático. En cuanto a las acciones importantes para hacer frente al cambio climático, se evidenció que los encuestados tienen mayor interés a cuestiones de preservación de áreas verdes, y plantear árboles. Prácticamente la mayoría se seleccionó esta opción como la más importante para proteger el medio ambiente y enfrentar el cambio climático. Estas actividades de plantar árboles y proteger las zonas verdes prevalecen sobre algunas medidas de prevención que son las que nosotros por lo general no hacemos, como el reciclaje, la reducción de energía, la evitación de plástico de un solo uso y el uso de transporte público como la bicicleta. Bien. Por último, nosotros hicimos la pregunta sobre la fuente de información. Si puedes pasar. Se hicieron nada más 3 preguntas para preguntarle a las personas qué tan informados se considera que están sobre el cambio climático, consultar cuál es la confiabilidad de la fuente de esta información y por último se les preguntó cuáles son las fuentes de información que tienen sobre el cambio climático. Respecto a qué tan informados se consideran sobre algunos aspectos vinculados al cambio climático, pues
El resultado fue un poco variable en el sentido de que, si bien es cierto, como les mencioné al inicio de la presentación, la mayoría, el 96% de la muestra que obtuvimos fueron de personas que tuvieron más conocimientos arriba del bachillerato, incluso personas con doctorado. El 52% se percibe como muy informado de cuestiones ambientales. Pero en temas sobre las causas del cambio climático, como el Acuerdo de París, las contribuciones nacionalmente determinadas, el 85% de personas creen que están poco o nada informadas. De igual manera, el estudio refleja una necesidad de visualizar las acciones por la sociedad y las autoridades para combatir el cambio climático, pues el 79% de los encuestados consideran que están poco o nada informados sobre el cambio climático. Sobre las fuentes de información más confiables, las universidades tomamos el liderazgo con un 64% y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 63% de la población considera que su información es confiable. Por el contrario, los medios de comunicación, las redes sociales, las iglesias incluso, consideran que son las fuentes menos confiables para obtener información sobre el cambio climático. Antes de pasar a las fuentes de información, ciertamente estos datos nos arrojan un resultado y a nosotros como institución de educación superior y como ahora como Instituto de Cambio Climático nos dejan un desafío significativo para el país. La mayoría de nuestras personas que son graduadas, ya sea en bachillerato y en materia de licenciatura, en grados de maestría, se consideran poco informados sobre el cambio climático. Eso es un reto que nosotros como instituto vamos a enfrentar. Sobre las fuentes de información, vemos que aquí es algo bastante contradictorio. Las personas consideraron importante, o más bien consideraron que sus fuentes más relevantes de información son las redes sociales y los medios de comunicación, a pesar de que no confían en lo que ellos les dicen que es la fuente de información primordial. Eso también es un desafío para los medios de comunicación y, por supuesto, para el tema de comunicación, de cómo nosotros comunicamos el conocimiento sobre el cambio climático. En general, estos fueron los resultados que obtuvimos de la investigación. También, si puedes mostrar la siguiente diapositiva. Quiero dejarles, dale la siguiente, nosotros junto, el departamento, la dirección académica colaboró para elaborar una tabla para medir datos y realizar análisis sobre este estudio. Los invito a que vean este código de QR para que puedan observar algunas métricas que nosotros hemos obtenido, la cual van a estar disponibles dentro del informe que posteriormente se dará a conocer, o más bien se presentará en forma física. Y además también estamos trabajando en la página web para poder mostrar estos resultados que tuvimos sobre la investigación. Tal vez solo que están ahorita todavía, mira si se pueden conectar. Vamos a ver. Dale para visualizar cómo está, la página que te mencioné. Solo para que vean o tomen un ejemplo de cómo las métricas se están visualizando dentro de este tablero. Dentro del tablero ustedes van a poder, si te metes en la parte que dice estadísticas, hay una parte de estadísticas, hay una distribución por sexo, por favor. Ustedes hacen aquí abajo la pestaña esta para que se pueda ver. Se van ya identificando por mujer y hombre las edades de las personas que participaron en el estudio. También algunas otras métricas que se logran identificar son
cuestiones específicas como los departamentos y la percepción sobre algunos aspectos de cambio climático. Y la ventaja de este dashboard es que vamos a poder estarlo actualizando conforme nosotros vayamos realizando estudios vinculados al tema de percepción. Esto va a quedar dentro de la página que se está haciendo del instituto para que la ciudadanía pueda tener acceso a este tipo de información y a unas métricas bastante interesantes que vinculan el nivel de conocimiento y cómo las personas ven o perciben la problemática climática. Por último, nada más quería mencionarles y aclarar un poco acerca, dale, si quieres pasarte a la última hoja de la presentación. Y si vieron dentro de nuestra presentación, dale la siguiente, hemos retomado un diseño gráfico de algo que se denomina líneas climáticas. Este es un esfuerzo realizado por un climatólogo, Ed Hawkins, que diseñó estas líneas, la cual nos permite ver efectivamente el cambio climático, cómo ha venido evolucionando a través de la historia desde la época industrial, de 1860 hasta el año 2023. Dentro de la parte de arriba de nuestras presentaciones teníamos parte de las líneas climáticas del mundo y vemos cómo ha cambiado y el color rojo significa el incremento promedio de la temperatura, y esto está siendo bastante utilizado ahora en el evento que acaba de pasar de la conferencia de las partes, y le llamaba mucho la atención porque es muy llamativo, y lo que buscaba el climatólogo era vislumbrar y dar a conocer y ver cómo las personas pueden identificar que efectivamente el cambio climático está sucediendo. También en este espacio donde yo encontré la temperatura que ha cambiado desde El Salvador, desde 1911 hasta este año. Les agradezco infinitamente, espero que más adelante podamos colaborar juntos dentro del instituto, y estoy convencido que los resultados del instituto se verán a corto plazo, y esperamos contar con ustedes para cualquier otra iniciativa de las líneas de acción que tenemos en el instituto. Muchísimas gracias.